Bueno, aquí está con nosotros nuestro segundo invitado, la entrevista central del día de hoy, Alexander, que está bastante entretenido por ahí. En nuestra entrevista central vamos a hablar de un tema que realmente creo que a la sociedad en sentido general le interesa y le preocupa. Y es el déficit que tenemos en nuestro país y en toda la región, el déficit de viviendas. Pero además vamos a hablar de otros proyectos que se vienen desarrollando con muchísimo éxito. Para nosotros es un placer recibir en el día de hoy al ingeniero César Fernández. César, ingeniero de profesión, pero también con una visión bastante amplia sobre lo que es una ciudad moderna adaptada a las más desarrolladas tecnologías, esa tecnología de punta y sobre todo lo que los ingenieros hoy día andan buscando y es desarrollar proyectos amigables con el medio ambiente. César, y de la renovación del liderazgo en el país, pero porque además es el un hombre joven. responsable en lo político, el responsable de montar esos magníficos actos de RD 44, República Dominicana 2044, sí, que presenta en distintas partes del país, en todas las provincias, el doctor Leonel Fernández Reina, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. César, para nosotros, vuelvo y reitero, un placer tenerte en el día de hoy. Bueno, muchas gracias y gracias por esa introducción inmerecida, pero gracias por lo de joven, Alexander. No, tengo un hombre joven. Gracias Sí. por recibirme en su interesante programa que siempre seguimos y un saludo a todos los teleaudientes que están ahora en sus casas y en sus oficinas viendo el programa. Gracias, César. Y déjame decirte que también en el exterior se ve mucho el programa, recibimos mucha reacción de parte de los amigos que viven en el exterior. César, primero vamos a empezar por ahí, por RD 44, porque sé que mañana jueves tienen ustedes una actividad en Puerto Plata. Háblanos un poco de esa presentación que se viene desarrollando con muchísimo éxito y que la gente la viene entendiendo, la recibe con mucha esperanza, sobre todo siempre esperanza en el pueblo dominicano de ver una República Dominicana completamente moderna y además se proyecta a un tiempo prudente, 2044, un país que puede ser planificado no solamente a corto plazo, sino también a largo plazo. Muy bien, el República Dominicana 2044 es un proyecto muy interesante y muy ambicioso, pero es un proyecto que el que le podrá dar finalmente, o no finalmente, pero en un periodo de tiempo no muy prolongado como tú mencionas, estamos hablando de 28 años, el desarrollo sostenible que necesita la República Dominicana. La Fundación Global Democracia y Desarrollo, como ustedes saben, es un centro de pensamiento creada por el doctor Leonel Fernández en el año 2000. De ahí data el origen de la fundación. Y en el 2008, el Centro de Estudio de Futuro, que dirige mi gran amiga Yarima Sosa, y el Centro de Desarrollo Urbano e Infraestructura, que dirigimos nosotros, el presidente los juntó para este gran proyecto que es República Dominicana 2044. ¿Y en qué consiste? ¿En qué consistió su origen? Su origen consistió que hiciéramos un recorrido por todo el país, todos los municipios, todas las provincias, y en este recorrido hablamos con todas las fuerzas vivas de cada provincia, es decir, todas las autoridades electas, desde el senador hasta el más simple regidor, todas las asociaciones culturales, deportivas, campesinas, de comercio, de turismo donde lo hubiere, y con ellos hicimos un diagnóstico socioeconómico de la provincia, y con ellos vimos el futuro de esa provincia, y automáticamente salieron las obras de infraestructura que necesita esa provincia, primero que necesita y segundo que la gente entiende que necesita para su desarrollo económico, social. Entonces tú dirías, bueno, pero ¿por qué se enfocan en infraestructura si hay tantas cosas? Lo que pasa es que la infraestructura es diagonal a todo, Sí, o sea, es claro. tangencial. Si hablas de agricultura, necesitas infraestructura para la agricultura. Turismo, ni se diga. Producción de energía, también.
agropecuaria, o sea, todo necesita la infraestructura. Entonces, hasta que tú no cumplas el ciclo del desarrollo de las infraestructuras, las otras áreas de la sociedad no se pueden desarrollar. Bueno, porque la propia infraestructura habla de lo que es la sociedad, de lo que es una nación, si está desarrollada o no, Exacto. está intrínsecamente ligada. Fíjate cómo en el tema de educación incide tanto en la infraestructura. Sí. Si cuando se aprobó el 4%, el déficit que había de aulas, eso fue lo primero que tuvo que atacar el gobierno, por la necesidad de esa infraestructura. Ese plan de desarrollo, ¿qué tiempo implicaría ejecutarlo? Por ejemplo, el gobernante que asuma en el 20, si se dedica a ejecutarlo, ¿hasta dónde llegaría? Excelente pregunta, excelente, Alexander. Como te decía, en ese recorrido que hicimos durante más de 5 años por el país, recorrido y a la vez análisis y diagnóstico, arrojó más de 1.200 proyectos en las 32 provincias. Cuando tú divides 1.200 entre 32, te da un promedio de entre 28 y 32 proyectos por provincia. Eso si tú lo divides en periodos de gobierno de 4 años, sin importar el gobierno que sea. Esto lo ha dicho Funglode y el presidente Fernández como un aporte al país, no pensando Al desarrollo nacional. en que su propio partido pueda seguir gobernando tal o cual tiempo. Si eso lo tienes 28, 30 proyectos por cada provincia, lo divides en cuatrenios y solamente por cada cuatrenio haces 4 proyectos. En un cuatrenio, cuando multipliques 4 por 28, tendrás a lo largo de aquí al 2044 el 100% de los proyectos que hemos pensado listos. Es decir, que es alcanzable. Obviamente hay proyectos que entran, hay proyectos que salen por la dinámica de los cambios, pero en su mayoría son las necesidades que hemos plasmado que necesita cada provincia para desarrollarse. Cuando lo unes todo, los 1.200 proyectos en las 32 provincias del país, tendrás la República Dominicana que siempre hemos soñado. Escribiste un artículo la semana antepasada, el cual me llamó poderosamente la atención, porque habla de un desarrollo a nivel de infraestructura que va muy ligado al medio ambiente, al tema medioambiental, pero sobre todo lo concentraste también en la parte del déficit de viviendas que tenemos nosotros y que a veces tenemos la idea de que desarrollar estos proyectos ecológicos puede resultar altamente costoso y es todo lo contrario, según explicas en este análisis que haces para el periódico Listín Diario. Y en ese sentido, ¿en qué te basas para decir qué tan lograble puede ser en un país como este tomar esa iniciativa de desarrollar proyectos con mayor nivel de conciencia? Conciencia a nivel de Estado y que a nivel de Estado entonces se pueda exigir a toda la clase profesional de la ingeniería a que sean estos los proyectos que vendan, que desarrollen, a los que apuesten. Mira, la República Dominicana como signatario de las Naciones Unidas en el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que se firmó recientemente, Sí. no tenemos la conciencia de lo que es una infraestructura sostenible. ¿Y qué es una infraestructura sostenible? Es muy simple. ¿Cuál es el costo mayor en una edificación? Es la energía. Sí. Por ejemplo, lo que invertimos en energía eléctrica, es sencillamente con tú diseñar una edificación que aproveche por lo menos el 80% de la luz del día para las áreas de trabajo, te ahorras entre un 50 y un 60% de tu factura energética. Y eso no cuesta nada, eso es un asunto del criterio. De visión. De visión. 2, el agua. El agua es el recurso natural que se dice que en el futuro las guerras serán por el agua. Sí. Pero nosotros utilizamos el agua servida y la enviamos o a una planta de tratamiento o, en el caso de República Dominicana, en el 100% de los municipios vertemos el agua a los ríos o al mar, sin tratar. Todos los municipios, incluyendo el Distrito Nacional. Entonces, esa agua servida se puede llevar a una planta de tratamiento y puede servir para jardines, para tareas secundarias. Lavar vehículos, la limpieza en la casa, por ejemplo, etcétera. Y voy a poner un ejemplo puntual que es el Grupo Punta Cana, que es un modelo de verdad que a seguir. Ellos tratan el agua y esa agua luego la usan para los campos de golf. Entonces no utilizan agua potable o agua de uso humano para los campos de golf. Entonces el agua es otro recurso. ¿Cómo utilizamos el agua? Por ejemplo, hay
aparatos sanitarios que existen en el día de hoy que utilizan el 10% del agua de lo que utiliza un aparato sanitario normal. Una persona utilizando, por ejemplo, un inodoro al día es capaz de gastar unos casi 3 galones diarios de agua solamente en el inodoro. Cuando tú multiplicas un edificio que hay 30, 40 apartamentos, por muchísima gente usándolo, el desperdicio del agua es enorme. Sí. Si utilizamos un aparato sanitario eficiente, que use menos agua, entonces estamos colaborando con el medio ambiente. El impacto de esa obra reduce muchísimo el impacto del medio ambiente. Pero no solamente eso, los materiales de construcción. Hay un sinnúmero de materiales de construcción que sirven aislantes térmicos, es decir, te protegen del calor, pero también te protegen del frío. Cuando tú demueles una obra, por ejemplo, la mampostería, lo que le llamamos típicamente los bloques de construcción, esos bloques de construcción, ese resultado de esa demolición puede servir como base hasta para carreteras. Pero eso aquí se hace, se rellena un solar por ahí, o rellenan unos solares, o sencillamente lo botan, y es un desperdicio que tiene un valor no solamente para el que construye, sino también para el que va a comprar, que le va a salir mucho más barato. Si yo tengo una casa que tiene el 50% de materiales reciclados, y esa casa me va a costar a mí $100, ahora me va a costar 50. Pero ¿qué ocurre? Es falta de cultura que tiene nuestro país. Pero eso bueno, República Dominicana, como todos los países de la región, tienen un gran déficit de viviendas. Aproximadamente 1 millón de viviendas tenemos. En República Dominicana aproximadamente. Está contemplado dentro de RD 44 el desarrollo de viviendas, porque es uno de los derechos fundamentales, se supone, de los dominicanos. Está contemplado en nuestra Constitución de la República. Hay un gran déficit, pero además las viviendas que existen actualmente para la clase pobre del país son viviendas invivibles realmente. Mira, no solamente que está contemplado en República Dominicana 2044 proyectos de viviendas de carácter social. Tenemos por lo menos un proyecto, por lo menos uno en cada provincia. Pero son proyectos inteligentes, son proyectos que se han pensado. Y te voy a poner un ejemplo puntual. En La Vega, la gente decía, necesitamos viviendas, necesitamos casas. Diseñamos proyectos de apartamentos y de viviendas individuales. Cuando la gente de La Vega nos dice, no, nosotros queremos las casas aquí, en estos terrenos que son del Estado, cuando buscamos el mapa de vulnerabilidad de la zona, el río Camus inundaba esa zona. Sí. Entonces, bueno, ahí no podemos hacer la casa porque entonces estamos haciéndole más daño que bien a esa población. Luego determinamos otra área, junto con los ciudadanos. Todo es un trabajo que se hace mancomunadamente. Y vimos entonces que alejamos a la gente del centro económico de La Vega. Entonces tampoco yo puedo hacerte una casa donde no vas a tener de qué vivir. Sí. Entonces, ¿qué hace la gente? La gente migra hacia donde está el centro económico. Ha sucedido antes aquí, Claro. sobre todo en la capital. Hay muchísimo, por ejemplo, en Atomayor hay una comunidad que construyó el doctor Balaguer para sacar a una gente de los haitises. Y le hicieron una pequeña comunidad, qué sé yo, a unos 6, 7 kilómetros antes de llegar a Atomayor. La gente terminó yéndose porque no tenía de qué vivir. En el momento fue sostenible porque el gobierno le llevaba la comida, le llevaba todo, pero no de eso que se trata. Se trata de que la gente sea autosuficiente, tenga claro. una autogestión. Entonces, en RD44 vemos hasta ese detalle. Y donde tenemos un proyecto de vivienda, la gente va a tener su ecosistema de vida con ellos ahí. A mí me gustó ese proyecto Guajimía, porque no solo fue un proyecto de vivienda, sino que fue una solución social en sentido general. Aquí en la capital, que hay tanto problema de ese, ¿qué tienen ustedes dentro de ese esquema? Bueno, en la capital, de verdad, los proyectos que tenemos están siendo desarrollados de manera excelente por el actual gobierno del presidente Danilo Medina. La ciudad Juan Bosch es un ejemplo de eso. Va a traer, estamos hablando de unas 20,000 viviendas que tiene la ciudad Juan Bosch. Ya pronto se van a inaugurar las primeras, creo que 4,000 o 5,000. Es decir, que ese es uno de los proyectos. La nueva Barquita también es un modelo que hemos apoyado debido a que trae soluciones integrales a la comunidad, a pesar de que hay algunas quejas de los habitantes, pero esencialmente que no están acostumbrados a vivir en tanto orden. Y de verdad que tenemos que aprender a vivir en orden. Es una nueva cultura. Es una nueva cultura y es un modelo de verdad que hay que aplaudir y son de las cosas que nosotros hemos planteado en República Dominicana 2044. El proyecto, yo te diría, el más ambicioso
que no solamente es un proyecto de República Dominicana 2044, es un proyecto que vienen acariciando muchos gobiernos desde hace décadas, que es el saneamiento del litoral del río Sama. Ese saneamiento implicaría mover unas 60.000 familias. Y tenemos los terrenos ubicados tanto en el área de San Luis, en la parte este de la ciudad, y en la parte oeste, en el área de los Alcarrizos. Ahí estarían ubicados los terrenos para hacer esas 60.000 viviendas y sanear definitivamente, desde prácticamente hasta donde se junta el río Isabela con el río Sama, desde ahí, mover toda esa familia, hacer ahí entonces un litoral comercial y de viviendas a otro nivel para lograr el desarrollo de esa zona. Porque por lo regular en todos los países desarrollados, tener un río en la ciudad, en el centro económico, es uno de los atractivos principales y se le saca unas ventajas económicas extraordinarias. Incluso cuando tú te vas a Europa o te vas a cualquier país del mundo, una de las principales cosas que tú siempre quieres ver o montarte en uno de esos barcos, conocer por uno de esos paseos que suelen ser tan famosos. Aquí en República Dominicana, increíblemente, esa parte no se ha explotado, pero se desarrollan una serie de proyectos como ese mismo que se está desarrollando actualmente el gobierno, donde no tiene esa visión, donde no hay esa visión de romper con ese esquema de que justamente en las orillas de los ríos se construyan un sinnúmero de casuchas cuando deberían de ser restaurantes, grandes edificios de los más modernos, etcétera. ¿Podría eso alcanzarse en República Dominicana? Claro, porque yo no veo que los proyectos vayan hacia allá, César. Sí, claro, se puede hacer, pero se puede hacer en la medida que nos planifiquemos. La razón de existir de República Dominicana 2044 es sencillamente, en 2008 el presidente Fernández, cuando asume su tercer periodo, dice, pero bueno, acá nosotros nos hemos pasado 2 gobiernos tapando, como cuando tienes una gotera en una casa, tapando un hoyito aquí, un hoyito aquí. Es decir, hacemos un puente porque hubo una tormenta y el puente colapsó. Sí. Hacemos una carretera porque la población hizo una huelga y quemaron neumáticos, y entonces el gobierno fue a atenderla. Todo muy improvisado. Arreglamos un hospital porque las enfermeras hicieron una huelga. Siempre estamos improvisando. No por una planificación. No por una planificación. Entonces, eso que tú te refieres, por ejemplo, el caso del río Sama, si no planificamos, por ejemplo, son 60.000 viviendas. No es sencillo construir 60.000 viviendas por todos los aspectos. El económico es el primero. Claro. Segundo, el impacto social que eso va a tener. Y tercero, el tiempo. No lo puede hacer un gobierno. Tiene que ser una planificación. Por eso, una de las características principales de República Dominicana 2044 es que es políticamente viable. Cuando nosotros íbamos a una provincia, nosotros no hablábamos con la gente del PLD, ni con lo del PRD, no, era con todos los partidos políticos. Cuando hablábamos con las iglesias, era con todas las iglesias. Tenemos que estar todos de acuerdo para impulsar el desarrollo. Si no nos ponemos de acuerdo en lo que queremos al futuro, no vamos a lograrlo. César, aquí la presidenta de ACOPROVI dijo que en el plan de desarrollo del Distrito Nacional se había definido que esa área de la Lope de Vega, Kennedy hasta La Gómez, o sea, la FEPA ya, toda esa zona, sería para desarrollar proyectos de vivienda para los trabajadores. ¿Ustedes contemplan eso? ¿Ustedes han visto ese plan? Eso es lo que mi querida amiga está planteando, y ACOPROVI, y algunos otros organismos que tienen que ver con desarrollo urbano, es como crear un segundo polígono. Exactamente, eso fue en la capital, porque ahora está todo concentrado en el polígono central. Eso fue lo que sí. Que entonces encarece muchísimo el terreno. Y la franja que tú mencionas está al lado y perfectamente podría ser. En toda la ciudad del mundo hay más de un polígono comercial y de viviendas de medio y alto nivel. En Bogotá lo hay en Nueva York, lo hay en Madrid. Es decir que yo saludo esa propuesta que hacen nuestros amigos de ACOPROVI de hacer un nuevo polígono donde pueda no solamente haber viviendas, sino también un área de negocios importante para un sector de la población que lo necesita y lo va a utilizar. Y que va a estar cerca porque son los trabajadores. A pocos metros. César, hay un componente que es el componente político dentro de todo esto. Y la presentación de un proyecto que yo he tenido la oportunidad de ver
Fui, por lo menos cuando se presentó en la ciudad de Miami, estuve presente, coincidimos y estuve presente allí. Y es algo magnífico, se ve como de otro mundo, porque vienen también no solamente el tema de la infraestructura, que esa infraestructura envuelve otras cosas, y es sembrar una nueva cultura, por supuesto, donde la gente es lo más importante y se pone en el centro de todos los proyectos, como has expuesto aquí. Este fue un proyecto donde se hizo con la gente, consultando al pueblo en cada región donde iban, y de acuerdo a las necesidades, pues ustedes emprendían una serie de investigación. Pero también está el tema del transporte, la parte de la movilidad, que es otro de los derechos fundamentales de nosotros los dominicanos, el derecho al libre acceso, al transporte, al desplazamiento. Y aquí es uno de los grandes dolores de cabeza. Iniciando el programa hablaba de que la clase trabajadora, sobre todo la gente de clase media para abajo, los pobres, los que no tienen vehículo, tienen que gastar aproximadamente el 35% de su salario, solamente destinarlo para el transporte. En ese sentido, ¿cuál es la visión que RD 44 tiene, lo que nos presenta y qué tan lograble puede ser? Porque aquí empezamos a desarrollar en los gobiernos de Leonel Fernández el proyecto del Metro de Santo Domingo, que iba muy bien, pero que se ha venido paralizando. Todo tiene que ver también con un tema de los gobiernos, el compromiso que tienen que asumir. Pero en sentido general, el transporte, ¿qué tanto ustedes lo importantizan en este proyecto? Bueno, el transporte es un eje fundamental del desarrollo de una nación y como tal ha sido uno de los pilares que más hemos estudiado en la República Dominicana 2044. Y a grosso modo te voy a mencionar, en la ciudad de Santo Domingo hemos pensado, ¿cuál es el problema del tránsito? El problema del tránsito es qué tú haces con el tránsito, o sea, cómo tú lo mueves. Para tú saber cómo moverlo, tienes que saber cuál es el componente de tu tránsito. Por ejemplo, si tú te vas al 9 de la autopista Duarte entre 6:30 de la mañana a 11 de la mañana, es impresionante la cantidad de gente que entra a la ciudad de Santo Domingo. ¿Y a dónde va esa gente? Es muchísima, un 20, un 25% de esa gente trabaja en el gobierno. Van al área de la Plaza de la Bandera, que hay instituciones públicas, Sí, por la feria. van a la feria y van luego cerca del Palacio Presidencial a trabajar. Hemos pensado en un gran estacionamiento con incentivos. O sea, incentivos, por ejemplo, si yo vivo en Los Alcarrizos y aquí en mi sector hay 5 vecinos que viven en Los Alcarrizos y trabajamos en el mismo centro de trabajo, entonces con un incentivo, ya sea de impuestos a la placa, a los combustibles, algún tipo de incentivo que se cree, que en un solo vehículo esa gente vaya, se estacione en un lugar específico cerca del 9, se monta en el metro y todos van al trabajo, en un solo vehículo que no entra a la ciudad de Santo Domingo. Igual hemos pensado una estación similar en la 6 de noviembre, para la gente que viene del sur, toda la área de Jaina, en Santo Domingo Este y en Santo Domingo Norte. Es decir, primero, tratar de que entre la mayor cantidad de vehículos al centro de la ciudad. La menor cantidad. La menor cantidad, correcto, que entren lo mínimo. Luego, los que entren, si tú vas hacia el aeropuerto, entonces tener una vía expresa como la tenemos, pero todavía aún más expresa, que vaya al aeropuerto. Y así no chocas con el centro de la ciudad. Por ejemplo, en Londres hay un área de la ciudad que si no resides ahí o no trabajas ahí, no te dejan entrar. Aquí viene 1.500.000 personas diarias, la población flotante, exacto, que viene solamente que a la capital a resolver miles de problemas, y eso es en el día a día. Que lo puedes hacer en un transporte colectivo que sea eficiente, como es el caso del metro, y ahora con los transportes, los taxis especializados que hay, también lo puedes hacer. Por ejemplo, yo fuera del país utilizo transporte colectivo, sí, o sea, o el tren, o Uber, o Cabify, cualquiera de esas empresas, porque no es necesario tener un carro. Sí. Tenemos la cultura nosotros, es un tema cultural, como hablábamos en el tema de la infraestructura sostenible. No, yo tengo que tener mi carro, yo ando en mi carro y mi carro, pero no puede ser así.
En el transporte... Bueno, pero también tiene que ver, César, con una ciudad que no es nada amigable, porque esa es otra de las cosas. Aquí yo he visto cientos de casos de personas que se rompen la pierna en un contén, bueno, en estos días una amiga se rompió una pierna en un contén. O sea, aquí no hay seguridad, aquí no se le da prioridad al transeúnte, a las personas que andan caminando por las calles, y por lo tanto realmente caminar en la ciudad capital tiende a ser muy molestoso. No es una ciudad amigable. Es traumático, de verdad. Sí. Ese es otro tema. Pronto estaremos escribiendo en nuestro artículo sobre ciudades amigables, que es un tema particular muy interesante. Te decía que entonces en el tema de transporte interurbano hemos concebido grandes centros. Por ejemplo, si tú vas a Atomayor, no necesitas una línea de autobuses que entre a Atomayor. En un distribuidor cercano a la ciudad llegan los autobuses y de ahí tomas otro tipo de transporte ligero hacia la ciudad y evitas entrar esos autobuses. Pero la obra cumbre de nuestro proyecto a nivel de transporte es el tren de carga de pasajeros Juan Pablo Duarte. Sería un tren que iría desde el puerto de Jaina hasta Montecristi, hasta el muelle de Pepillo Salcedo, hasta Puerto Plata y luego hasta Punta Cana. Óyeme. Este tren llevaría furgón contenedores de carga entre muelle y muelle, pasajeros en algunos horarios del día, porque el volumen de pasajeros que produciría no es tanto para que sea un servicio permanente, pero sí en los estudios que hemos hecho permite que en diferentes horas del día vayas con un precio muy cómodo, en un tiempo sumamente rápido a todos los municipios que están a lo largo de esta ruta. Este tren, además de mejorar el transporte interno, o sea, tú puedes traer un turista de Punta Cana que está en los hoteles, lo puedes traer a la zona colonial en problemas. 45 minutos. Wow, qué bien. Y también está la garantía de la seguridad. O sea, ¿cuál es el riesgo de tener un accidente en un transporte de esa naturaleza versus una guagua de estas voladoras y la cantidad de accidentes que justamente en esa parte del país se dan a diario? Correcto. Y en la parte económica, este sistema de transporte, aprovechando ahora la ampliación del Canal de Panamá, nos serviría de hub para conectar el norte con el sur. Un barco viene al muelle de Jaina, puede dejar contenedores, se montan en el tren y lo recibe otro barco en el norte. Eso es un modelo económico que existe. Por ejemplo, el Canal de Panamá, todo el mundo conoce el Canal de Panamá por el transporte de barcos, pero hay una línea de tren, de ferrocarril de carga, que funciona de la misma forma. Carga que va del norte al sur y del sur al norte. Es decir, que es una gran oportunidad de negocio para la República Dominicana este nuevo sistema de César, y en el caso de la zona colonial y Gascue, que tienen modelos de desarrollo turístico, ¿qué ustedes plantean? Bueno, el modelo que nosotros hemos pensado lo ha implementado muy eficientemente el Ministerio de Turismo, que es rescatar y hacerlo muy amigable, hacer amigable la zona colonial. Y eso no está en un 100% listo, pero ha hecho un gran trabajo el Ministerio. No solamente lo está haciendo en el casco histórico de Santo Domingo, lo está haciendo en el casco histórico de Puerto Plata y tienen otros planes. Ese modelo es el que nosotros apoyamos y no habría que hacerle grandes cambios. Sencillamente algún tema de más información para los turistas, un tema de desarrollo de algunas aplicaciones que le hagan más fácil las cosas a los turistas, pero el modelo hasta ahora está muy bien realizado y muestra es que ha tenido un renacer. La zona colonial, ahora la gente le gusta ir a la zona colonial. A veces el tema del parqueo y eso, pero en sentido general el modelo es exitoso. Y ese proyecto de la Marina de Sanssouci allá en el río Sama, ese proyecto, ¿ustedes lo contemplan? Bueno, ese es un proyecto privado. Sí, yo sé. Nosotros no hemos tenido acceso al proyecto de manera muy detallada, pero tengo entendido que es un proyecto muy ambicioso. Una vez pude ver más o menos de qué se trataba y si se logra hacer, se combinaría con uno de los proyectos nuestros, que es un túnel subacuático entre el Malecón y la Avenida España. Es decir, que si logramos hacer ahí, desarrollar esa parte del muelle de Santo Domingo con la parte de Sanssouci
y lo interconectamos con el túnel subacuático de 3 carriles de RD44, tendríamos otra ciudad de Santo Domingo. Ahí a mí me interesa Excelente. mucho este proyecto. Vuelvo a reiterar la importancia superlativa que ustedes le han puesto a la gente, se ha elaborado, y un poco habla de la marca, no solo marca país, sino marca provincia. Cada provincia tiene sus singularidades y en este proyecto se pueden observar. Es una lástima que no hayan traído imágenes para irlo compartiendo, porque las imágenes en televisión son básicas, pero bueno, quizás en otra ocasión prometemos que se pueda ir presentando parte de lo que nosotros aquí estamos conversando, pero cada región, cada provincia tiene sus particularidades. No es lo mismo la región sur, que es la parte más árida del país, pero con una cantidad enorme de riquezas minerales, por ejemplo. Las minas en la parte sur son fundamentales, pero playas, incluso playas que se pueden allí apreciar arena de 5 estrellas, un turismo que puede ser para el turismo de la tercera edad, como se dice, sería la zona ideal. Pero lo propio, bueno, la zona norte, que tú tienes sus peculiaridades, la parte noreste, sudeste del país. ¿Cómo ustedes allí pueden también destacar qué están haciendo o qué es lo que presentan para que cada provincia tenga un atractivo o un símbolo que inmediatamente se hable de Barahona, por decir algo, que Alexander es de allá, inmediatamente a la gente le llegue una imagen de algo específico según lo contemplado en ese proyecto de RD44? Brillante, Lizzy. Por eso que siempre te sigo y siempre Ay, te escucho por tu análisis tan acucioso. Cuando entras a la página de República Dominicana 2044, que es www.rd2044.org, y entras a cada provincia, lo primero que vas a encontrar cuando entras le das el clic a Puerto Plata, por ejemplo, que es el caso que vamos mañana, lo primero que vas a ver es el teleférico. Cuando entras a San Juan de la Maguana, vas a ver el arco de la entrada de San Juan. En Barahona también tenemos el arco, también está el parque. Y la carretera esta de San Rafael, que se usa mucho. La carretera de San Rafael, que se ve ese color del mar, sí, impresionante. Sí. Pero no solamente imágenes de lo que es el turismo de la provincia, sino que, como te decía, en el estudio que hemos realizado durante todo este tiempo, hemos estudiado la base de la economía y de la cultura de cada provincia. Y hemos desarrollado inclusive prácticamente en cada provincia un museo de las cosas históricas de ellos. En San Pedro de Macorís estamos planteando el Museo de la Caña. En Sosúa, un museo para los judíos. Tú sabes que ahí hicieron una comunidad judía. Claro. En donde hay, por ejemplo, ingenios abandonados, como en Puerto Plata, hacer con todas esas cosas, infraestructura y estructura de los ingenios, hacer un museo. Por ejemplo, oye lo que surgió, oye qué interesante esto. Los grandes intérpretes del género musical que denominamos bachata, la mayoría son de la línea. Santiago Rodríguez, Montecristi, por ahí. Y la gente ha planteado que se haga un museo de la bachata, por ejemplo, en esos sitios. Y eso que hay que contemplarlo. No, yo no te voy a decir que sí o que no, pero son de las cosas que surgen, que es la cultura. En el sur tenemos en Barahona también el tema del larimar, que es una piedra que se trabaja. Claro, hemos trabajado. Es una de nuestras piedras preciosas que, bueno, en casi todos los hoteles encontramos esas tiendecitas con piedras. Por ejemplo, en Puerto Plata, en Maimón, todo el que ha ido a Puerto Plata se ha detenido a comer en Maimón, marisco y toda esa comida típica. Estamos planteando un gran centro gastronómico. Es decir, que el proyecto resalta la cultura y la fortaleza que tenga en lo social y en lo económico y en lo cultural cada provincia.
Hay una parte que me dicen los muchachos que sí, que se están pasando las imágenes. Lo único que no hemos estado al pendiente, pero sería buenísimo que me avisaran cuando estemos compartiendo imágenes y ustedes puedan ver esa maravilla de ese proyecto magnífico. César, has mencionado en varias oportunidades de esta conversación el tema turismo y lo que está haciendo el Ministerio de Turismo por desarrollar varios lugares del país. Este es un país, es una isla y una de las grandes fuentes de ingresos, media isla, sí, que se sepa que es media isla, pero nosotros recibimos una cantidad enorme de recursos económicos producto del turismo que nosotros explotamos. Un turismo que inició de manera incluso improvisada, espontánea. Sí, muy espontánea, donde Puerto Plata es el gran símbolo de donde inicia esa explotación turística en República Dominicana sin planificación, lo cual llevó a Puerto Plata a un deterioro en lo que tiene que ver con la parte ecológica, lo medioambiental, dañó nuestras playas, etcétera. Se construía sin criterios, se secaban lagunas, etcétera. Ahí vemos parte de lo que serían esas avenidas, esas autopistas, ¿no? Mucho más modernas, y de hecho también veo en esa imagen, César, que una de las cosas que ustedes hacen es sacar las grandes vías, esas autopistas del centro de las ciudades, de los pueblos, del centro de los pueblos, haciendo que, por supuesto, el desplazamiento sea mucho más rápido. Eso que estás viendo ahí, sí. Déjame ver si es esa. Esa es de relación avenida del río Sama. Del puerto, del Distrito Nacional. Eso sería de la margen del río. Fíjate que son unos pilotos, o sea, la carretera está, la avenida realmente. Sí. Y mira, ves unos apartamentos allá, esos apartamentos sustituirían todas esas casuchas que existen hoy día. Mira la diferencia, mira el río donde se ve. Y es un replanteamiento total de esa área. Sí, sí. Y bueno, te hablaba de la parte turismo. ¿Por qué turismo en todo esto juega un papel fundamental? O sea, cuando hablamos de marca provincia... Ese túnel de Sanssouci que dice... El túnel subacuático. El subacuático es el que... pasaría por abajo del río. Por abajo del río Sama. Excelente. Oye, me sería algo, además para nosotros como país, sería una bendición. Pero esa visión política del presidente Fernández no es muy ambiciosa. No, eso decían cuando él planteó el metro en el año 2004. Sí, sí. Ahí está el metro, ya estamos por la tercera línea del metro y el metro está totalmente diseñado y planificado. Y la gente lo que quiere es que el metro llegue a su comunidad ahora. En vez de protestas en contra del metro, ahora es a favor de que llegue a su comunidad. Todo el mundo quiere metro. Eso está en la historia. En Estados Unidos, en Boston, en Nueva York, las protestas antes eran por la construcción, ahora la protesta es para que lleguen. Bueno, ese es el compromiso de los verdaderos estadistas también. Yo recuerdo que República Dominicana tenía una capital, su polígono central era totalmente horizontal. Hoy es una ciudad vertical, donde había una casa y vivía una familia, ahora viven 30 familias. Correcto. O viven 20 familias, por decir algo. O sea, esta es una ciudad que yo ayer estuve visitando al embajador del Japón, el señor Makiuchi, a quien saludo, porque hace unos días escribió también un artículo interesante sobre el Museo de Matemáticas, que ya es una realidad aquí en República Dominicana. Y veía yo desde Acrópolis, desde el piso 21, esa ciudad hermosísima, con una vista grandiosa, y la verdad es que queda una impresionada, porque a veces no nos detenemos a eso, a ver cómo la ciudad de Santo Domingo, la capital, en cuestión de 1 o 2 décadas, se ha desarrollado enormemente. Pero quiero volver a aterrizar con la parte del turismo. ¿Qué tanto pudiera impactar a nivel del turismo esta serie de proyectos que se tienen aquí plasmados? Porque me imagino que ha venido otro estudio tras ese estudio y esos proyectos desarrollados donde la parte económica y el turismo
jugaría un rol fundamental, importantísimo allí, porque como bien señalas, una persona que se hospeda en Punta Cana por lo regular y actualmente la realidad es que se queda en Punta Cana. No se desplaza hacia ningún otro lugar. Se queda ahí en el hotel comiendo y bebiendo y se pasa los 10, los 15 días que llegó a República Dominicana. De hecho, se conoce República Dominicana como Punta Cana muchas veces. ¿Cuál sería el impacto del desarrollo de, por ejemplo, ese tren de carga de pasajeros y otros proyectos más que tienen que ver con el tema del desplazamiento de un lugar a otro en un tiempo récord? Mira, no solamente que a veces que dicen que confunden a Punta Cana, sino que a veces creen que Punta Cana no está en República Dominicana. Sí, eso es increíble. La idea, el turismo moderno, y hay que reconocer que todos los sectores que tienen que ver con el turismo en República Dominicana están haciendo un gran esfuerzo debido a que es nuestra industria sin humo, el turismo. Sí. Es la conectividad, cómo tú conectas. Por ejemplo, si logramos hacer juntar el norte con el sur, por ejemplo, el anhelado desarrollo del sur del país, Bahía de las Águilas, Pedernales, y tú puedes tener un turista que está en Puerto Plata y con la carretera Cibao Sur, por ejemplo, puedes poner a ese turista en 2 horas en Pedernales o en 1 hora y media. Tú lo puedes traer por Carnival, sí, en la terminal de Maimón, lo montas en un autobús decente y lo llevas por una carretera bien hecha, y puede ir a Bahía de las Águilas. Entonces, en un paquete turístico va a tener muchísimas opciones. Sí. Cuando nosotros lo vemos cuando viajamos fuera. Claro. De repente te ofrecen montaña, pero te ofrecen la playa, te ofrecen esquiar. Nosotros tenemos que ofrecer lo que tenemos. Entonces, con todos estos proyectos, lo que se busca es potencializar el turismo, que el éxito del turismo no es que vengan turistas, no es que vuelvan los turistas. Y no solamente que vuelvan, César, sino el nivel de turista, que no sea el empleado de la fábrica, sino que también pueda ir el director de esa fábrica, que pueda venir también el dueño de la fábrica con un turismo de mayor calidad, porque una de las grandes debilidades que tenemos es que hay una serie de turistas que son muy exigentes en cuanto a calidad y una serie de cosas. Allí, por ejemplo, nosotros que somos la primada de América en tantas cosas, somos la primada de América, tenemos la primera universidad, la catedral, tenemos tantos lugares que recogen la historia de América. Aquí descansa en República Dominicana, por aquí empezó todo, por aquí empezó la cultura de un nuevo mundo en América. Y sin embargo esa parte tampoco la explotamos. Con este proyecto se puede visualizar, se puede contemplar esa parte bastante claro. De hecho, acuérdate que hemos trabajado todos los ejes, y entre ellos está la educación, pero no solamente la educación formal, tradicional. En Puerto Plata estamos planteando un centro de estudios hoteleros técnicos. Un hotel no es solamente el camarero, no es solamente el chef, el subchef. Un hotel tiene los ebanistas, por ejemplo, son especiales. Los electricistas son especiales, que tienen que saber manejar el sistema. Refrigeración. Hay toda una área de servicio que le dan servicio a los hoteles, de apoyo, que no hay donde prepararse. Esos muchachos son empíricos. Sí, entonces, en Puerto Plata estamos planteando un gran centro vocacional para darle servicio a los hoteles, pero no solamente a Puerto Plata. Se está planteando en Puerto Plata por el tema de que hay una infraestructura que podría reutilizarse para esos fines, pero pueden ser para empleados de Punta Cana. El 80% de los empleados que sirven a los hoteles en Punta Cana no son de la Altagracia. Son de Dajabón, de Santiago, de Mao, de Moca. De todas partes. A ese agrégale también haitianos, porque hay incluso un pequeño Haití. César, por el tema del idioma, que no sé si también está contemplado esto dentro de los proyectos. Por supuesto que sí. César, te preguntaba si ese proyecto no es tan ambicioso. ¿Cómo el presidente Fernández plantea el financiamiento de un proyecto gigantesco como este? ¿Con un capital mixto con el sector privado o impulsado por el Estado? ¿Cómo se plantea? Tú mismo contestaste. Hay proyectos que son básicos, que son mandatorios del presupuesto nacional. Lo que es agua, tratamiento de agua, salud. Puentes. Algunas vías de comunicación se están contemplados en el proyecto para desarrollarse con el presupuesto del país, pero el resto
pueden ser alianzas público-privadas. Por Y concesión. por concesión o por sesiones. Disney Cruises, la línea de cruceros de Disney, está interesada en poner un muelle de cruceros en Boca de Yuma. Ellos están dispuestos a invertir, como hizo Carnival? Que Pero gastó sería el home port aquí en República Dominicana. aquí en República Dominicana. Entonces, ¿qué tiene que hacer el gobierno? No tiene que robar ningún tipo de recursos. Ahora, tú puedes hacer concesiones en algún tipo de impuesto o postergar el pago de impuestos por una temporada en lo que se instalan. En lo que invierten, eso va a generar muchísimos ingresos, muchísimos empleos a esa región. Pero lo mismo está en Barahona con la mina de sal y yeso. Ahora mismo sencillamente se extraen y se exportan, no se procesan. Si hay una empresa interesada en instalar una procesadora en naves que existen ahí, que están abandonadas, permítele a esa gente que invierta, darle facilidades, generamos empleo y generamos más riqueza. Es decir, toda una gama de alianzas público-privadas que hemos planteado en todos los sectores, en el industrial, en el agroindustrial y en el turismo. Yo de verdad que felicito porque una de las grandes cosas y de las grandes bendiciones de este proyecto tiene que ver con ayudar a que la gente que vive en Puerto Plata o en San Juan o en Barahona se quede viviendo en San Juan, se quede viviendo en Barahona, pero que lo haga dignamente, que pueda tener allí futuro sin tener que salir de su región. Todo lo contrario, que puedan aportar a esa región y hacer una región sumamente rica. Pero viene la parte política. Cuando Leonel Fernández viene y se presenta en estos lugares a exponer, esbozar todas estas ideas que un grupo de profesionales del más alto nivel han plasmado allí en esas presentaciones que ustedes ven en esas imágenes, produce una algarabía tremenda. Y a medida que va pasando el tiempo, el presidente Fernández, y tengo información de ello, eso se ha vuelto también algo donde la gente se vuelca sobre el presidente Fernández. Y esa parte, ¿cómo la manejas, César? ¿Cómo manejar esa parte donde un hombre del nivel de Leonel Fernández, que ha sido 3 veces presidente de la República, un estadista con una visión clara que todo el mundo la conoce, también produce eso que tienen los líderes? La gente se le va encima, todo el mundo lo quiere saludar, los selfies, veo muchísimas fotografías que suben a las redes sociales y ya veremos, por ejemplo, mañana, luego de la actividad siempre veo que en las redes sociales se desbordan con fotografías y haciendo breves comentarios sobre la actividad. Ese componente político, ¿cómo lo manejas? Mira, definitivamente, donde quiera que el doctor Leonel Fernández se encuentra, no puedes desconectarlo de la parte política. Para mí, uno de los políticos que pasará a la historia en nuestro país como con la visión de la política más acabada y más terminada. De verdad, para mí es un gran orgullo trabajar con él. Y eso no lo puedes desconectar. ¿Qué ocurre cuando él va a una provincia? La gente, por la pasión política, por el cariño, por el carisma que tiene el presidente, siempre es atractivo, es una figura atrayente. Le gusta conversar con la gente de los temas, de la educación, del futuro. ¿Qué ocurre cuando vamos con un República Dominicana 2044? Te pongo el ejemplo. Cuando estábamos ahora recientemente en Barahona, en Barahona, por cierto, nos sorprendió el público. Me recuerdo que fue un martes que fuimos y más de 5,000 personas fueron a ver el proyecto. Wow. O sea, más de 5,000 barahoneros fueron a ver cómo va a ser Barahona en el futuro. Sí. Pero cuando ellos ven a un Leonel Fernández que se pone ahí y presenta 40, 50 proyectos de Barahona para los próximos 30 años, ellos no solamente se transportan a ese nuevo Barahona, a ese futuro de Barahona, a esa gran perla del sur, pero están viendo a un hombre que ha demostrado que lo que él dice que va a hacer, lo hace. Sí. Entonces ven conjugado en un líder, que es Leonel Fernández, que tiene credibilidad, ven sus sueños. Y cuando juntas los sueños del dominicano con un hombre que ha pensado en su país y que ha logrado grandes cosas y transformaciones en su país, entonces la gente sencillamente se vuelve loca.
Sí. ¿Entiendes? Y la emoción lo dice, bueno, pero Se impresiona. yo estoy viendo, puedo ver mi realidad con este político realizada, con este líder. Y por eso es que una vez termina el evento, tenemos que permanecer hasta 3 horas, saludando gente, hablando con la gente, tomándose fotos, conversando sobre los proyectos. Sí. ¿Me entiendes? De eso se trata. Se trata de que es un político que sus 3 ejercicios en el poder le permiten ahora decir, puedo volver al poder y puedo hacer grandes cosas, todavía puedo hacer muchas grandes cosas por mi país. ¿Quiere decir que César Fernández está convencido de que Leonel Fernández irá como candidato a las elecciones del 20 y ganará las elecciones? Bueno, de que va a ganar, no va a ganar Leonel Fernández en el PLD, sino va a ganar el partido que ha llevado al crecimiento económico sostenido en los últimos más de 10 años a nuestro país, que ha traído las grandes transformaciones, le ha dado una mejor vida al dominicano. Es decir, va a ganar en el 2020, encabezado por Leonel Fernández, una nueva propuesta, pero siempre dentro del Partido de la Liberación Dominicana y con los ideales del profesor Juan Bosch. Gracias a César Fernández, cuando hablaste de sueños, fue inevitable que me llegara a la cabeza I Have a Dream de Martin Luther King. I have a dream. Y hay que soñar, hay que presentar esos sueños y todos y cada uno se pueden lograr. Leonel Fernández ha sido un gran ejemplo. Y ya lo vemos, ya vemos. El Nueva York chiquito. Yo decía en un programa, y se lo dediqué a Leonel Fernández, porque vemos un Leonel Fernández renovado, un Leonel Fernández conectado con la nueva comunicación de hoy día, una comunicación que es mucho más rápida y la reacción de los políticos tiene que ser con la misma celeridad con que se producen los hechos y con la forma en que reacciona la gente, asimismo de rápido tienen que reaccionar nuestros políticos. Y en los últimos tiempos, en los últimos artículos y con una serie de acontecimientos, Leonel ha salido inmediatamente a través de las redes, utiliza esa herramienta de manera muy eficiente y entonces es un hombre que se adapta muy fácil a los tiempos. Por eso le dediqué el programa de Casa Jara la semana antepasada al presidente Leonel Fernández. Así despedimos el día de hoy agradeciendo a César Fernández su visita, el encargado de presentar ese gran proyecto, de presentar también esos eventos en muchísimas partes del país, como ustedes lo saben, y fuera del país también, porque se ha presentado en Estados Unidos, en varios estados de los Estados Unidos, y me imagino que irán para Europa pronto, ¿verdad? Que irán para Europa y así se presentará donde quiera que haya una comunidad dominicana importante. A ustedes, amigos, como siempre, gracias por el favor de seguirnos cada mañana. Compañeros, será hasta mañana. Hasta mañana, Pásela feliz bien. resto del día.